Willow no es un personaje amado solo porque sí. De hecho, para muchos puede ser alguien difícil de querer. Pero si te detienes a analizar su historia, te das cuenta de que es un personaje mucho más complejo de lo que parece. Porque Willow no es simplemente un personaje del montón, es alguien que, si la entiendes, puede hacerte reflexionar bastante. Y se los digo siendo sincero. Yo también llegué a entender muchas de sus decisiones, no porque estén bien, sino porque tienen una razón detrás. Así que en este video vamos a analizar muy a fondo el personaje de Willow. Vamos a ver cómo el abandono que sufrió desde pequeña marcó completamente su forma de ver el mundo. Cómo ese dolor que nunca pudo soltar se transformó en rencor. Y cómo, poco a poco, ese rencor la fue cegando hasta afectar a todas las personas a su alrededor. También vamos a hablar de algo muy importante. Cómo Willow no solo sufrió por lo que le pasó, sino por lo que decidió hacer con eso. Porque a diferencia de otros personajes, Willow sí tuvo oportunidades de cambiar. Tuvo personas que la apoyaron, que la valoraron, que incluso la admiraron. Pero aún así, eligió quedarse atrapada en su pasado. Y eso es lo que hace su historia tan interesante. No es solo una historia de dolor, es una historia de decisiones. Así que más allá de ver este video como un simple análisis, lo que quiero es que reflexionemos. Que intentemos ponernos en sus zapatos. Y que pensemos en algo más profundo. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo con nuestro propio pasado? Willow nació en una familia pobre, donde no tenían suficiente dinero para mantenerse. Debido a esto, sus padres no fueron un buen ejemplo para ella, ya que empezaron a involucrarse en un ámbito ilegal, posiblemente robos. Así que Willow, a una edad cercana a los 10 años, tuvo que presenciar cómo la policía se llevaba a sus padres. Desde ese momento, ella y su hermano menor William quedaron completamente solos. Sin embargo, un día apareció Daisy, una ex militar que vendía televisiones cerca de donde ellos se refugiaban. Al ver su situación, decidió ayudarlos. Llegó con un pay en la mano y comenzó a darles comida y recursos. Daisy fue una persona muy empática con ellos, convirtiéndose prácticamente en una figura materna, especialmente para William. Pero hubo un día en el que empezó una guerra. El sargento Monroe comenzó a llamar a militares veteranos como Daisy. Y lamentablemente, ella tuvo que irse. Este fue un golpe muy duro para ambos, pero especialmente para William, quien ya le había tomado mucho cariño. Después de que Daisy se fue, Willow comenzó a robar, usando una máscara, todo por supervivencia y para poder mantener a William. Pero a William no le gustaba esto, porque sentía que Willow estaba siguiendo los mismos pasos que sus padres. Poco a poco, William se volvió más frío, más enojado, y comenzó a aplicarle la ley del hielo a Willow. Willow se sentía mal. Ya había perdido a sus padres, luego a Daisy, y ahora sentía que también estaba perdiendo a William. Aún así, ella sabía que él era lo único que le quedaba, y quería cumplir el rol que sus padres y Daisy no pudieron cumplir. Pero no podía. Porque alguien que también está roto, difícilmente puede sostener a alguien más. Así que tuvo una idea. Recordar el momento en que Daisy llegó con un pay. Quiso hacer lo mismo por William. Para lograrlo, pidió ayuda a Pony, Billy y Rush. Pero cuando finalmente consiguió el pay, ocurrieron dos cosas. Primero, cuando fue a dárselo a William, descubrió que él ya se había ido. Y segundo, llegó Doggy junto al jugador para arrestarla por el robo. Después de esto, Willow pasó un tiempo en prisión. Durante ese tiempo, se la pasó muy triste, porque el abandono de William fue lo que más le dolió. Era como si, para él, ella nunca hubiera sido suficiente. Como si solo fuera alguien con su mismo apellido, pero no una hermana mayor. Y en medio de ese dolor, Willow empezó a preguntarse algo muy importante. ¿Qué rayos hice mal? Pero en lugar de enfrentar esa culpa, su mente buscó una salida más fácil. Transformó ese dolor en rencor. Rencor hacia la policía. Cuando empezó la infección, Willow logró escapar de la prisión después de que Polly se infectara y dejara caer las llaves. Una vez libre, comenzó a formar su propio grupo de supervivientes, la TSP. Aquí no hay mucho que analizar del grupo en sí, pero sí hay algo muy importante, su encuentro con Tiggy. Cuando Willow conoce a Tiggy, vemos una versión completamente distinta de ella. Una versión que no está consumida por el rencor. Una versión que escucha. Tiggy estaba solo, sin recursos, sin comida, sin nada. Y de repente aparece Willow.
Ella se sienta a su lado, lo escucha sin interrumpirlo, y lo entiende. Porque aunque sus historias sean diferentes, ambos comparten algo: dolor. Ambos perdieron a personas importantes. Ambos tienen algo enterrado en el corazón, y ese momento demuestra algo muy importante. Willow podría ser una mejor persona si dejara el pasado atrás. Después de esto, Willow se reencuentra con Pony. Y aquí entra algo clave en su desarrollo. Como ya dije antes, Willow comenzó a camuflar su culpa por el abandono de William con rencor hacia el jugador y Dobby. Muchas veces, para no aceptar nuestros errores, preferimos culpar a alguien más. En este caso, Willow decidió culparlos a ellos. Por eso obligó a Pony a infectarlos. Esto fue devastador para Pony, porque él siempre intentó ser una buena persona. Para él, esto fue como haber matado a dos inocentes. Y por eso decidió irse. Pero esto no fue algo simple para Willow. Porque ella ya había sufrido abandono muchas veces. Con sus padres, con Daisy, con William. Y ahora, también con un amigo. Eso la rompió aún más. En Navidad, los miembros de la TSP quisieron hacerle un regalo a Willow. Pero no fue un regalo cualquiera. Fue una obra de teatro. En esta obra nos muestran cómo cada uno de ellos conoció a Willow, cómo fue que llegaron a seguirla, y todo lo que ella hizo por ellos. No era solo entretenimiento. Era una forma de decirle gracias. Este capítulo es muy importante, porque sienta muchas de las bases del Book 2. Aquí se nos deja ver que, durante esos meses de la infección, Willow en realidad se sentía triste. Especialmente por la partida de Pony. Aunque ella intentara mostrarse fuerte, por dentro seguía cargando con ese sentimiento de abandono. Por eso este regalo es tan importante. Porque no es solo una obra, es un recordatorio. Un recordatorio de que ella no está sola. De que hay personas que la valoran. De que, a pesar de todo lo que ha hecho, hay gente que decidió quedarse a su lado. Y aquí es donde entra algo clave para entender a Willow. Willow sufre, sí. Pero también se aferra a ese sufrimiento. Porque en ese momento, ella tenía la oportunidad de cambiar. Tenía la oportunidad de dejar el pasado atrás. Tenía personas con las que podía hablar, personas que la entendían, personas que incluso la admiraban. Pero no lo hizo. Y aquí es donde quiero reforzar mi punto. Willow sufre voluntariamente. No porque su dolor no sea real, sino porque decide seguir alimentándolo. Como diría Arthur Schopenhauer, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y este capítulo lo demuestra perfectamente. Además, este momento cambia completamente a dos personajes, a Tigre y a Willow. Porque mientras a Tigre lo excluyen, lo critican y lo hacen sentir inútil. A Willow la celebran, la valoran y la idealizan. Y aquí no hay nada de malo en valorar a alguien. El problema está en el exceso. Porque toda esa admiración, todo ese reconocimiento constante, termina alimentando algo en Willow. Su ego. Poco a poco, empieza a sentirse más importante, más segura de que tiene la razón, más convencida de que sus decisiones son correctas. Y eso es lo que termina afectando todo en el Book 2. Porque ya no es solo una persona con dolor. Ahora es una persona con dolor, y con poder. Y esa combinación, es peligrosa. En el libro 2, después de la Navidad, Willow cambia bastante. Se vuelve más egocéntrica, más creída, y sobre todo empieza a cegarse por completo. Porque hace algo que todos hemos hecho alguna vez. En vez de aceptar que ella tuvo parte de la culpa en lo que pasó con William, decide escapar de esa realidad. Y lo hace echándole toda la culpa al jugador. Toda su ira, todo su enojo, todo su dolor, lo canaliza hacia él. Como si él fuera el responsable de todo lo que le pasó. Y aquí empieza su mayor problema. Willow deja de pensar con claridad. Empieza a actuar únicamente por rencor. En este libro 2 podemos ver cómo ese rencor la va consumiendo poco a poco, alejándola de las personas que están a su lado. En cierto punto, Willow escucha por una radio a otros sobrevivientes. Cuando va a buscarlos, se encuentra con dos personas que representan todo su odio.
Pony y el jugador. Y en ese momento, en lugar de pensar con calma, decide hacerlos sufrir. Porque para Willow, Pony no solo es alguien que se fue, es alguien que la abandonó. Y para alguien que ya vivió abandono tantas veces, eso no se siente como una coincidencia. Se siente personal. Se siente como si lo hubieran hecho a propósito. Y al ver que Pony ahora estaba con alguien más, con Zizi, eso solo empeoró las cosas. Aquí es donde Willow toma una de sus decisiones más importantes: secuestrar a Zizi. ¿Porque esto se parece a lo que hizo mi ex por celos? Ya me cayó pues. No solo como parte de un plan, sino también como una forma de herir a Pony. Y como ya sabemos, esto termina con Zizi infectada, Pony completamente destrozado, y todos en el lugar seguro de luto. Y aquí es donde empieza la parte más importante. Cuando la TSP captura a los protagonistas. Durante el escape, Willow vuelve a mostrar su verdadera forma de pensar. Insulta a Tigre llamándolo inútil. Y poco después, intenta disparar para matar a Pony. Pero Giraffe se interpone y se sacrifica por él. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí vemos claramente que Willow ya no está pensando en nadie más. Ni en sus compañeros. Ni en las consecuencias. Solo en su odio. Cuando empieza la pelea, Willow se ciega completamente. Su mente ya no piensa en nada más que en vengarse del jugador. Como si en verdad él fuera el culpable de que William ya no esté con ella. Y al mismo tiempo, podemos ver algo muy fuerte. Sus propios compañeros están en peligro. Pueden morir. Quemados, aplastados, atrapados. Y aún así, a ella no le importa. Lo único que le importa es cumplir su venganza. Y esto es algo muy real. Muchas veces, cuando estamos dominados por el enojo o el rencor, nos enfocamos tanto en una sola cosa, que dejamos de ver todo lo demás. Dejamos de ver lo que realmente importa. Y terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Pero aquí no termina todo. Después de que el jugador y Pony logran detenerla, y la TSP también interviene, Willow sigue justificándose. Dice que ellos merecen un castigo por lo que le hicieron. Sigue sin aceptar su culpa. Hasta que aparecen Zee y Zuzi, las hermanas de Zizi. Y aquí pasa algo muy importante. Cuando Willow se da cuenta de quiénes son, algo cambia. Porque por primera vez, deja de ver la situación desde su dolor. Y la ve desde el dolor de alguien más. Recuerda a su hermano. Y entiende algo. Que todo este tiempo, convirtió su dolor en el dolor de otras personas. Y eso la rompe. Porque en el fondo, ella nunca quiso eso. Nunca quiso que alguien más pasara por lo mismo que ella. Así que toma una decisión. Les dice que hay una cura en el norte. Y que pueden ir a salvar a su hermana. Y aquí quiero dejar algo claro. Esto no es una redención típica. No es que Willow ahora sea buena. Es algo más importante que eso. Es asumir responsabilidad. Es el momento en el que no puede culpar a todos, y empieza a aceptar lo que hizo. Sus disculpas son hacia Zee y Zuzi, porque a Pony y al jugador aún los seguirá odiando. Pero aquí no termina su desarrollo. Hay una escena muy importante en el barco. Cuando Willow y el jugador quedan atrapados juntos en un contenedor. Aquí, por primera vez, no hay pelea inmediata. Solo palabras. Willow empieza insultándolo, como siempre. Y el jugador intenta hacer algo diferente. Le dice que ya que están atrapados, deberían intentar conocerse mejor. Pero Willow responde que preferiría conocer a un cocodrilo de alcantarilla antes que a un policía. Aquí vemos que su odio sigue intacto. El jugador le explica que él solo seguía órdenes, que ese era su trabajo. Pero Willow no quiere escuchar. Se justifica diciendo que ella solo estaba protegiendo a su familia. Y es aquí donde pasa algo clave. El jugador le dice la verdad. Que no había nadie en su refugio. Que ella no estaba protegiendo a nadie. Y eso la desestabiliza. Porque toca directamente la mentira que ella misma se creó para no sentirse culpable. Willow responde con enojo, diciendo que claro que no había nadie, porque la policía se los llevó, que lleva más de una década sin ver a sus padres. Y cuando pregunta por ellos, el jugador dice que no sabe nada, que nunca tuvo registros. Y eso es importante. Porque en ese momento, Willow se queda sin alguien a quien culpar directamente. Así que dice algo clave. Que el jugador solo es un engranaje de una máquina, intentando otra vez quitarle responsabilidad a sí misma. Pero el jugador le responde, que ella tampoco es un ángel. Y Willow termina con una frase que resume todo su pensamiento. No podemos ser ángeles en un mundo como este, y esa frase define perfectamente su mentalidad. Una mentalidad donde el mundo es cruel. Y por eso ella justifica ser cruel también. Pero en el fondo, eso no es más que otra forma de escapar de su propia responsabilidad. Después, en el capítulo 11, Willow se encuentra con Tigre. Y este no es solo un enfrentamiento físico, es un enfrentamiento emocional. Porque Tigre ya no es el mismo de antes.
Ya no es ese chico que buscaba aprobación. Ahora es alguien que entendió lo que le hicieron. Y lo primero que hace es decirlo, que está cansado. Cansado de seguirla, cansado de ser tratado como alguien inferior, cansado de nunca ser suficiente para ella. Y aquí es donde Uilou vuelve a mostrar su problema, su ego. Porque en lugar de escuchar, en lugar de reflexionar, lo primero que hace es llamarlo mal agradecido. Le recuerda que ella le dio un hogar, comida y protección. Como si eso le diera el derecho de tratarlo como quisiera. Como si ayudar a alguien en el pasado justificara controlarlo en el presente. Y esto es algo muy real. Muchas personas creen que por haber ayudado a alguien alguna vez, esa persona les debe lealtad eterna. Pero no es así. La ayuda no debería convertirse en una cadena. Y Tigri lo entiende. Por eso le responde que esto es lo que ella se merece. Y ahí empieza la pelea. Pero esta pelea no es solo golpes. Es todo lo que ambos se guardaron durante tanto tiempo. Por un lado, Uilou pelea desde el ego, desde la necesidad de tener el control, desde ese rencor que nunca soltó. Por otro lado, Tigri pelea desde el dolor, desde el cansancio, desde todo lo que tuvo que soportar para sentirse valorado. Y aunque Uilou termine ganando la pelea, eso no significa que tenga la razón. De hecho, todo lo contrario. Porque en ese momento, Uilou está a punto de matar a Tigri. A alguien que, en el fondo, fue leal a ella. A alguien que la admiró. Pero aún así, está dispuesta a acabar con él. Y eso demuestra hasta qué punto ha llegado. Hasta qué punto su rencor la ha cegado. Sin embargo, la pelea no termina ahí. Los explosivos retrasan el enfrentamiento, y luego el jugador interviene. Y es ahí donde todo cambia. Porque por primera vez, alguien le dice directamente lo que ella necesita escuchar. Que si realmente está sufriendo, debe dejar esa ira. Que en su búsqueda de venganza, no fue capaz de ver que los demás estaban en peligro. Y Tigri también interviene. Pero esta vez, no desde el enojo, sino desde la honestidad. Le dice que ambos son parecidos. Que los dos han perdido a personas importantes. Que los dos tienen un dolor muy profundo dentro. Y eso es lo más importante de esta escena. Porque Tigri no le está hablando a la líder de la TSP. Le está hablando a la Uilou que conoció en los callejones. A esa persona que lo escuchó. Que no lo juzgó. Que simplemente estuvo ahí. Y le dice algo clave. Que extraña esa versión de ella. No la que busca venganza. Sino la que podía escuchar, la que podía ayudar, la que podía ser mejor. Después de todo lo ocurrido, y tras los eventos finales, Uilou finalmente baja la guardia. Por primera vez, deja de hablar desde el ego. Y empieza a hablar desde lo que realmente siente. Se disculpa con Tigri. Reconoce que se dejó llevar demasiado por su rencor, que se enganchó con su sed de venganza, y dejó de pensar en las cosas que hacía y decía. Y aquí viene un momento muy importante, no solo para ellos dos, sino para todo el mensaje del video. ¿Te parece si viajamos por nuestra cuenta? Esta vez te dejaré tomar las decisiones. No quiero estar al mando, solo quiero tener voz. Este diálogo puede parecer simple, pero en realidad dice mucho. Porque Uilou siempre quiso tener el control, siempre quiso estar al mando, porque pensaba que así evitaba volver a perder a alguien. Pero aquí, por primera vez, decide soltar eso. Ya no quiere controlar, ya no quiere imponer, solo quiere ser escuchada. Y eso es algo completamente diferente, porque ya no está actuando desde el miedo o el rencor, sino desde el entendimiento. Y ese pequeño cambio es lo que marca el inicio de algo nuevo para ella. En este tipo de historias, mi interpretación siempre será la misma. El pasado son las bases de lo que eres, pero no define completamente quién eres. Al final, tú decides qué hacer con eso, porque les voy a decir algo muy personal. Yo he sido Tigri hasta cierto punto, pero a la vez también pude ser Uilou. Pero estas historias sirven para algo más que solo entretener. Sirven para analizarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué digo que el pasado no nos define? Porque Uilou no tiene la culpa del abandono de sus padres. Eso fue una decisión de ellos, por los caminos que eligieron. Pero sí tiene responsabilidad en otras cosas. Por ejemplo, el abandono de William. Porque aunque ella robaba por supervivencia, seguía siendo una decisión que tomó. Y como hermana mayor, tenía una responsabilidad. No necesariamente fue una mala intención, pero sí tuvo consecuencias. Y en lugar de aceptar eso, prefirió culpar a los policías. Después obligó a Pony a hacer algo que iba completamente en contra de lo que él era como persona.
Y cuando Pony se alejó, en vez de reflexionar y pensar tal vez lo alejé yo, decidió pensar que él era un mal agradecido. Y aquí es donde vemos el verdadero problema de Willow. No es el abandono, es lo que hizo con ese abandono, porque poco a poco empezó a cegarse. Cuando peleó contra el jugador, no le importaba si sus propios compañeros podían morir. No le importaba si todo a su alrededor se estaba cayendo. Lo único que le importaba era su dolor. Y esto es algo que muchos hemos vivido. Cuando estamos enojados, cuando tenemos rencor o tristeza, nos enfocamos tanto en una sola persona o en un solo problema, que dejamos de ver todo lo demás. Dejamos de ver a las personas que sí están con nosotros. Dejamos de ver lo que sí tenemos. Y sin darnos cuenta, nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Por eso digo algo importante. Willow sufre, pero también sufre voluntariamente. Porque ella tenía otra opción. Podía dejar el pasado atrás. Podía apoyarse en las personas que tenía en el presente. Porque no estaba sola. Tenía a la TSP, personas que la respetaban, que la admiraban, que incluso le hicieron una obra de teatro en Navidad para demostrarle lo importante que era para ellos. Pero nunca se permitió abrirse. Nunca se permitió decir lo que realmente sentía. Nunca valoró completamente lo que tenía en ese momento. Y ese es un error muy humano. Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos aferramos tanto a lo que perdimos, que ignoramos lo que todavía tenemos. Pensamos cosas como, esa persona era la única que me entendía, o nunca volveré a tener algo así, pero al mismo tiempo hay personas a nuestro alrededor que podrían ser iguales o incluso mejores, y simplemente no las vemos. O decimos, me traicionaron, y nos quedamos atrapados en eso, sin darnos cuenta de que hay personas que siguen siendo leales, pero las dejamos en segundo plano. Preferimos vivir en el pasado, que construir algo en el presente. Y eso poco a poco nos va destruyendo. Por eso, para mí, la diferencia entre Tigri y Willow es muy clara. Tigri es alguien que intenta escapar de su pasado, pero su pasado lo persigue. Mientras que Willow es alguien que decide perseguir su pasado. Y esa es una diferencia enorme. Porque una cosa es no poder soltar algo. Y otra muy distinta, es no querer soltarlo. Así que al final, la historia de Willow no es solo sobre abandono o venganza. Es sobre decisiones. Sobre qué decides hacer con lo que te pasó. Y tal vez esa es la enseñanza más importante. Que no podemos cambiar lo que vivimos. Pero sí podemos decidir si dejamos que eso nos destruya. O si aprendemos a seguir adelante. Y por esto es que, como les digo, Willow y Tigri son los mejores personajes, y sobre todo, Willow es el personaje del cual puedes reflexionar más sobre el cómo nosotros podemos sufrir voluntariamente, y el cómo lo que importa no es lo que sufriste, es tu reacción lo que importa. Algo que noté mucho al hacer este vídeo es que ya puedo entender el por qué algunas personas dicen que Willow es un mal personaje contradictorio y forzado. El problema aquí es que con Tigri es más fácil de notar lo que sufrió y fácil de empatizar y no es necesario analizar de más para entender sus acciones. Con Willow la diferencia es que debes de prestar más atención, y como es más raro sufrir lo mismo que Willow que lo que es Tigri, lo cual es bullying, pero no se trata realmente de sufrir lo mismo. Se trata de saber cómo lidiar con tu pasado. La diferencia es que con Willow le prestaron menos atención la mayoría de la comunidad, y las cosas que según ellos es contradictorio como la disque redención de la fábrica. Esa disque contradicción o forzado según la comunidad solo se volvió un fuerte para el personaje de Willow, por ver el cómo no son disculpas hacia todos porque su rencor sigue en el barco. No es algo genérico, es algo más realista. Más que disculpa, es aceptar la responsabilidad y hacer algo por arreglar lo que hizo de hacer que dos niñas pierdan a su hermana menor como ella perdió a su hermano menor. Willow es un personaje más complejo que Tigri, no por ser mejor personaje, sino porque debes prestar más atención. Pero bueno, por eso para mí, Willow y Tigri son los personajes más realistas. Y me encanta esta dualidad que hizo Minitoon, una persona random que no necesitó ser escritor para hacer la mejor dualidad para Piggy. El personaje que su pasado vuelve a él, y otra persona que su pasado sí lo puede dejar, pero ella decide que vuelva a ella. La persona que lo perdió todo y sigue sin tener nada, y la persona que lo perdió todo pero ahora tiene algo pero prefiere seguir el pasado antes que construir su nuevo presente a pesar de que ahora lo tiene todo.
Sin dudas Miniton hizo una obra de arte con una pluma hecha de oro para construir a estos dos personajes, nos hizo cuestionar sobre nuestra vida para darnos una muy buena reflexión. Así que, este es al menos mi punto de vista sobre la historia de Willow. La tragedia del abandono. Si te gustó mucho este vídeo, puedes ver mi vídeo anterior sobre mi reflexión hacia el personaje de Tiggy. Si te hizo reflexionar este vídeo, sin ninguna duda vas a adorar este vídeo también. A la vez, si te hicieron reflexionar bastante estos dos vídeos, te aviso que acabo de crear un canal secundario. Un canal secundario donde básicamente estaré hablando sobre la evolución de personajes de algunas series o películas, ya sea como El Juego del Calamar, alguna otra serie que me encuentre y demás. Mi primer vídeo será de Kaine de Digital Circus, y este vídeo posiblemente se estrenará mañana. Así que, si quieres estar atento a este vídeo, entonces en la descripción y comentario fijado del vídeo lo dejaré para que lo puedas disfrutar. Sin nada más que decir, recuerda darle un gran like y suscribirte para más vídeos. Recuerda que eres una gran persona, y no te olvides de sonreír.